Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En las ruidosas calles de una ciudad vibrante pero desigual, donde los rascacielos se alzaban como gigantes de cristal, sus reflejos brillando bajo los rayos del sol otoñal, un hombre solitario vagaba entre la multitud. La ciudad, llena de vidas y sueños, era también escenario de las más crueles desigualdades sociales. A ambos lados de los inmaculados bulevares, edificios modernos bordeados de boutiques de lujo, rostros cruzados, indiferentes a las pequeñas tragedias humanas que se desarrollaban en las sombras. Allí, en una esquina, un hombre con el rostro marcado por el tiempo y las dificultades parecía fundirse con el bullicio sin que nadie se dignara a prestarle atención. Este hombre, Víctor Delacroix, no era un mendigo cualquiera. Sus ojos, antes brillantes con la ambición de un hombre poderoso, ahora estaban apagados, por años de lucha interna y huida incesante. Su ropa, desgarrada por el clima, llevaba las marcas de la indiferencia del mundo. Su abrigo gris, antes bien confeccionado, ahora era un harapo con las costuras rotas. Caminaba lentamente, como un fantasma escapado de una época que hubiera preferido olvidar, con las manos temblorosas, expuestas al frío viento otoñal, empapadas por el cansancio de una vida que se le escapaba. Había experimentado los altibajos de la vida social, tanto que ahora solo hablaba de ella con un tono distante, casi cínico. Antaño al frente de un imperio financiero que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta, Víctor Delacroix había poseído lujosas casas en lugares exóticos, coches clásicos que brillaban como joyas en su garaje, yates que surcaban mares azules y secretos comerciales mucho más preciados que el oro. Había comandado salas de juntas, dictado estrategias a corporaciones multinacionales y gobernado su mundo con la frialdad de un hombre para quien la riqueza no significaba nada más que su capacidad de control. Pero todo eso era ahora un recuerdo lejano, un espejismo consumido por un sonoro escándalo financiero que lo había despojado de todo. Fue un golpe demoledor que marcó el final de su carrera, y lo que no previó fue el silencioso desmoronamiento de su espíritu. Tras meses de depresión, sumido en el alcohol y los excesos, se resignó a abandonar su antiguo mundo. Víctor Delacroix se desvaneció, literal y figurativamente, fundiéndose con la masa anónima, prefiriendo la sombra de la nada a la luz de su antigua gloria. El hombre de poder era ahora un hombre invisible, un fantasma en la noche de la sociedad. Lejos de los salones elegantes y los eventos de la alta sociedad, vagaba por las calles frías y desoladas. Su único legado era una soledad que nunca había elegido, pero que ahora era su fiel compañera. Su riqueza y su poder ya no significaban nada para él. Solo buscaba la paz interior, una paz que quizás sabía imposible de alcanzar, pero que no tenía más remedio que perseguir para su propia supervivencia. Esa mañana, la ligera neblina otoñal envolvía la ciudad. Las primeras hojas secas se arremolinaban en el aire, arrastradas por un viento fresco que traía los últimos vestigios del verano. Isabelle Lefebvre caminaba a paso ligero por la acera, sus tacones golpeando el pavimento con una regularidad casi militar. Llevaba un abrigo rojo brillante que contrastaba con la grisura de la calle, un toque de color en un entorno urbano dominado por el frío y el hormigón. Era una mujer dinámica, una abogada de renombre, respetada en su campo por su determinación y experiencia. Pero tras la imagen de mujer fuerte se escondía un alma generosa, a veces demasiado altruista para su propio bien. Isabelle no era de las que se detenían en las esquinas. Tenía la agenda apretada y cada minuto contaba. Sin embargo, esa mañana en particular, algo le llamó la atención. Era una figura desplomada en un banco, un hombre que parecía un mendigo como tantos otros. Pero esa mirada atravesaba la rutina de sus pensamientos. Parecía diferente. Era intensa, casi calculadora, pero también profunda, como si escudriñara las almas de los transeúntes y descubriera una verdad que ellos mismos desconocían. Isabelle dudó. Siguió caminando, pero un extraño escalofrío la hizo aminorar el paso. Y entonces, sus miradas se cruzaron. Él la miró fijamente, y por una fracción de segundo, sintió que todo su ser era capturado por el brillo de sus ojos. No era una mirada de súplica ni de desesperación. No. Era algo más. Una súplica silenciosa, un grito mudo de un hombre que se escondía tras la apariencia de un mendigo. Se detuvo entonces, incapaz de apartar la mirada de la de aquel hombre, cuyo aspecto cansado y caído contrastaba violentamente con la intensidad de su mirada. Isabelle se sentía impulsada por una fuerza inexplicable.
No era de las que se dejaban llevar por la compasión ni por las apariencias. Pero algo en su interior le decía que no era como los demás, vencedor. Sin decir palabra, se agachó frente a él, con el bolso aún aferrado. Su gesto fue simple, casi natural. Le ofreció una taza de café caliente, que acababa de comprar en la panadería de una esquina. El calor de la taza contrastaba con el aire frío que invadía la ciudad. Víctor, sorprendido, tomó la taza con un gesto tembloroso. Sus labios se tensaron con una emoción que ya no podía controlar. Había visto a mucha gente mirarlo con desdén, a veces con lástima, pero nunca con tanta bondad pura. Sus dedos se cerraron lentamente alrededor de la taza, como si estuviera a punto de romperla por la intensidad del momento. No estaba acostumbrado a la compasión. Gracias, dijo finalmente, con la voz ronca, desgastada por el silencio de los años. Sus ojos estaban llenos de gratitud y tristeza, como si estuviera reviviendo un pasado que había intentado enterrar. Isabelle no respondió de inmediato. Se sentó a su lado, sin decir una palabra más, pero sintió una extraña e inexplicable conexión. No intentaba salvar a ese hombre, no lo hacía por deber ni por caridad. No, simplemente quería compartir un momento de humanidad. No dejarlo solo en ese océano de soledad que lo rodeaba. Isabelle observó a Víctor largo rato, y algo en él la intrigó profundamente. Sentía que era más de lo que aparentaba. Más de lo que mostraba al mundo. En la fría calle de aquella mañana, eran dos almas perdidas que, sin darse cuenta, se encontraban en la encrucijada de sus vidas. La suya, la de una mujer ambiciosa y decidida, y la de ella, la de un hombre destrozado, que lo había perdido todo. Y, sin embargo, en ese simple gesto, en ese momento compartido, algo nació. Un rayo de esperanza. Quizás para ambos. Con el paso de las semanas, Isabelle se hizo cada vez más presente en la vida de Víctor. Ya no solo venía a traerle comida o libros, sino también esperanza. En cada encuentro, lo animaba, lo escuchaba con infinita paciencia y lo ayudaba a superar los demonios de su pasado. Le contaba sus arrepentimientos, sus errores, la repentina caída de su imperio y la soledad que había elegido. Pero también le hablaba de los sueños que una vez albergó, los ambiciosos proyectos que dejó atrás, las causas perdidas en la sombra del escándalo. «Sabes», decía a veces, mirando las nubes que cruzaban el cielo gris, el dinero, el poder, no era más que un espejismo. Todo me rodeaba, pero nadie me veía realmente. Ahora es diferente. Veo las cosas de otra manera. Entiendo lo que he perdido, pero aún más, lo que he ganado. Una segunda oportunidad. Si puedo. Pero tengo miedo, Isabelle. Tengo miedo de levantarme y volver a caer. Isabelle lo escuchó sin juzgarlo. Sabía que el hombre en el que se había convertido no se parecía en nada al hombre que había sido, el hombre todopoderoso e insensible. El tiempo que pasaron juntos no solo fue una oportunidad para que él se reconstruyera, sino también para que ella aprendiera una lección de vida que jamás habría imaginado. La dignidad de Víctor, su capacidad de aceptar el sufrimiento sin resignarse, era una forma de grandeza silenciosa que, con el tiempo, la enriqueció. Entonces, un día, después de varios meses de apoyarlo, Isabelle le propuso a Víctor un nuevo enfoque. «Sabes, Víctor, no tienes que quedarte en la sombra. No tienes que olvidar tu pasado, pero es posible usarlo para algo más grande. Si quieres recuperarte, tienes que empezar con lo que sabes, los negocios. Puedes usar tu sabiduría para ayudar a los demás. Quizás no volviendo al mundo de las inversiones, pero hay otros caminos. Caminos en los que realmente podrías dejar huella». Víctor la miró, sus penetrantes ojos escrutando su rostro con renovada atención. Isabelle sabía que él no quería simplemente volver a su antigua vida. No buscaba riqueza ni fama. Lo que quería era demostrar que podía ser una buena persona, sin rastro de sus errores. E Isabelle estaba lista para ayudarlo a dar ese primer paso. Pero aún había un obstáculo. Víctor nunca había aceptado del todo su pasado, y los demonios de su caída seguían presentes. Lo atormentaba no solo el escándalo que lo había hundido, sino también la vergüenza que sentía hacia sí mismo. A veces se preguntaba si realmente tenía derecho a cambiar, a volver a ser una persona respetable. Isabelle, ya no sé si merezco todo esto. Convertirme en una buena persona, todo me parece irreal.
Isabelle se tomó un momento y luego le puso una mano suave en el hombro, un gesto simple pero significativo. Víctor, te mereces una oportunidad. No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes elegir en qué quieres convertirte. Y sabes que creo de verdad que puedes lograrlo. No huyendo, no escondiéndote, sino enfrentando la verdad de tu pasado y usándola para seguir adelante. Las palabras de Isabelle resonaron en él. Aún no había encontrado la fuerza para reinventarse por completo, pero sentía que iba por buen camino. Gracias a ella, ya había empezado a reconstruir sus vínculos consigo mismo, y por fin sentía que podía mirar al futuro con un poco menos de miedo. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero de alguna manera, por primera vez en años, vio un rayo de esperanza al final del túnel. Una tarde, mientras paseaban juntos por el parque, Víctor esbozó una sonrisa sincera, algo que no había hecho en mucho tiempo. Creo que estoy listo para empezar. No por dinero ni poder, sino por mí. Por mí, Isabelle. Isabelle le devolvió la sonrisa. Sabía que esto era solo el principio, pero marcó un punto de inflexión en su vida y en la de Víctor. Un renacimiento, una segunda oportunidad para el hombre en el que se había convertido, no por la riqueza ni el ego, sino por la búsqueda de la redención, la lucha por reconstruir su dignidad y quizás, algún día, por estar en paz con su pasado. Víctor, animado por el ánimo de Isabelle, se embarcó en esta nueva aventura con renovado entusiasmo, lejos de la ambición frenética que lo había impulsado en sus años de gloria. El mundo empresarial que había abandonado por capricho ahora parecía terreno fértil para sembrar la semilla del cambio. Ya no quería ganancias vacías. Lo que buscaba ahora era un impacto duradero, una transformación tangible. Recurrió a las empresas sociales, iniciativas responsables que buscaban resolver problemas globales, desde el acceso a la educación hasta la reducción de la desigualdad social, incluyendo proyectos ecológicos destinados a revertir los efectos del cambio climático. Víctor ya no era un simple inversor, era un mentor y un constructor de puentes. Sus decisiones eran cuidadosamente meditadas, basadas en principios de ética, responsabilidad social y sostenibilidad. Se asoció con startups que priorizaban la innovación, al mismo tiempo, abordaban cuestiones sociales y ambientales. Poco a poco, su reputación comenzó a cambiar. Ya no lo veían como un hombre que había perdido su imperio, sino como un visionario que buscaba reparar lo dañado, reconstruir de una manera más humana. Isabelle, por su parte, quedó impresionada y conmovida por este cambio radical en Víctor. En él, vio la verdadera encarnación de la redención. Pero más allá del hombre en el que se había convertido, empezó a ver en él algo que nunca se había atrevido a buscar hasta entonces, una conexión verdadera. Un hombre que, lejos de las apariencias y el materialismo, veía más allá de las fachadas. La veía tal como era, sin los juicios impuestos por su carrera o posición social. Era una mirada pura, sin expectativas, sin concesiones. Las horas que pasaban juntos, a menudo tomando un café o durante sus largos paseos por el parque, le permitieron a Isabelle comprender cada día un poco más quién era él y qué representaba ahora. Más allá del hombre destrozado que había sido, Víctor se había convertido en un modelo de resiliencia, una figura de esperanza para ella y para todos aquellos que buscaban reinventarse tras el fracaso. Se dio cuenta de que se había sentido atraída no solo por su transformación, sino también por la libertad interior que había alcanzado. Liberado del peso del pasado, ahora vivía con una mentalidad abierta que la inspiraba profundamente. Con el tiempo, Isabelle se dio cuenta de que nunca había buscado de verdad una carrera brillante ni la seguridad de un amor predecible. Lo que siempre había deseado era una relación que trascendiera las expectativas superficiales, una unión basada en la sinceridad, el amor verdadero y la autenticidad. Lo había encontrado en Víctor, un hombre capaz de mirarla sin juzgarla, aceptar sus imperfecciones y acompañarla en sus sueños. Entonces, una tarde de otoño, mientras disfrutaban de una cena romántica, Víctor respiró hondo, como si estuviera a punto de cruzar un umbral importante, de revelar algo fundamental. Nunca había sido de los que hacían grandes demostraciones públicas de sus emociones, pero esta vez, supo que ya no podía guardarse esas palabras. Isabelle, dijo con voz llena de sinceridad, no sé qué me depara el futuro, pero sé que no quiero pasarlo sin ti. Este viaje, el viaje de mi redención, quiero recorrerlo juntos. Quiero ser quien te apoye, como tú me apoyaste. Me has demostrado que la verdadera riqueza reside en lo que compartimos, y quiero compartir esta nueva vida contigo. Isabelle,
con los ojos llenos de lágrimas, se sintió abrumada por la emoción. La profundidad de sus palabras la conmovió más de lo que jamás hubiera imaginado. Por primera vez, se sintió plenamente vista, amada y aceptada. No solo se trataba del hombre en el que se había convertido, sino también de la forma en que había elegido mirarla, de amarla. Ella sonrió, con los labios ligeramente crispados, antes de susurrar: «Yo tampoco, Víctor. Yo tampoco». Y en un gesto lento, casi suspendido en el tiempo, sus labios se encontraron, un beso impregnado de todo lo vivido, un beso que selló su compromiso mutuo. Este beso no era solo el de dos personas que se amaban, era el fruto de una evolución compartida, de un viaje que los había transformado a ambos, no solo en sus aspiraciones, sino también en su forma de ver el mundo. Desde ese día, Isabelle y Víctor emprendieron un viaje juntos. Se convirtieron en compañeros no solo en la vida, sino también en sus proyectos, en sus sueños compartidos. Víctor, con su nueva filosofía, se involucró cada vez más en iniciativas que velaban por el bienestar de los demás, mientras que Isabelle, aunque ocupada con su carrera como abogada, encontraba cada vez más tiempo para apoyar sus proyectos. Su relación no se basaba solo en el amor, sino también en compartir una visión común, crear un mundo mejor, donde la ambición no fuera sinónimo de beneficio personal, sino de contribución colectiva. Con el paso de los meses, aprendieron que la verdadera riqueza no reside en el dinero ni en el éxito exterior, sino en las relaciones humanas, en la capacidad de influir en la vida de los demás y de marcar una verdadera diferencia. Lo que habían creado juntos no era un imperio financiero, sino un imperio de corazón y solidaridad, una unión forjada en el amor, la humanidad y el deseo de reinventar el mundo a su manera. Hubo muchos desafíos, pero los afrontaron juntos, más fuertes y unidos que nunca. Y a pesar de todo, descubrieron que lo que realmente importaba no era su pasado ni los errores que habían cometido, sino el amor que habían encontrado el uno por el otro y el futuro que estaban decididos a construir, juntos.